Me gustaría darle la palabra al presidente del Consejo Deliberante, que ha tenido la deferencia de venir hasta aquí, por favor. Muchas gracias. Primero, muy buenas tardes a todos y a todas. Agradecerle la presencia. Bienvenida a Telma acá al Honorable Consejo Deliberante. Esto fue una propuesta que la sacaron desde el Colegio de Abogados. Nos plantearon un proyecto en el Consejo Deliberante que fue aprobado y transformado en un decreto. Declaramos esta charla de interés legislativo y fue acompañada por la totalidad del cuerpo del Consejo Deliberante, así que darle la bienvenida, espero que sea fructífera, que puedan debatir, que es muy importante abrir las puertas de este recinto para que la ciudadanía pueda participar, pueda aprender y generar, digamos, herramientas importantes para la vida, ¿no? Que eso es lo, sobre todas las cosas. Así que voy a hacer entrega del reconocimiento de interés legislativo y le damos la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. También quería agradecer a la doctora Ana Motino, concejal, también directora del instituto de nuestro colegio, a otros concejales que también están presentes, funcionarios y funcionarias, colegas y amigos, a todos. Para nosotros es muy importante el evento del día de hoy. No quería dejar de leer esta declaración. Artículo primero, declárese de interés legislativo la realización de las actividades denominadas análisis del fallo Telma Fardín, aspectos básicos de la cooperación jurisdiccional en el área penal, organizada por el Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez, a realizarse en el día de hoy en la sala de sesiones Biólogo Augusto Tibot de este honorable cuerpo. Comuníquese. Bueno, muchas gracias. Le paso ahora la palabra a la doctora Galán. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vuelvo a reiterar los agradecimientos al Honorable Consejo Deliberante, que nos ha seguido muy generosamente el lugar, como lo ha hecho en otras ocasiones. Para nosotros y nosotras es muy importante hacer uso de este espacio que es la Casa del Pueblo, donde se debaten grandes temas para esta comunidad. Bueno, al presidente Manuel Einstein, siempre me cuesta tu apellido, las concejalas Ana Motino y Romina Maslowski. También hay compañeros y compañeras de organizaciones que ayudan desde la abogacía, desde lo social a General Rodríguez, como son compañeras de Matices, del Espacio Hábitat, bueno, colegas, Fanny, nuestra directora de género de acá del municipio, con quien siempre articulamos temas importantes. Y bueno, voy a pasar también a hacer el agradecimiento a Eloísa Raya de Veras, nuestra vicepresidenta primera del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez. Ella además es la secretaria académica y siempre está promoviendo temas tan importantes y de coyuntura para la sociedad, en conjunto con Maximiliano Ocampo, un colega con el que venimos trabajando desde el Instituto de Derecho Político y el Instituto de Mujer y Género. Siempre estamos trabajando estos temas para poder poner en debate problemáticas que abordamos desde la abogacía, pero que todavía falta trabajar un montón. Así que, bueno, hoy nuevamente la tenemos a Telma. Siempre es un honor tenerte en actividades de nuestro colegio, porque también visibiliza y concientiza en temas tan importantes y que a veces nos cuesta hablar mucho. Y hablando, bueno, en primera persona, desde el trabajo que hacemos desde nuestra asociación civil Matices, este tipo de temas cuesta mucho acompañar y también poner en palabras, ¿no? Entonces nos parece muy importante, muy valiente y de una gran fortaleza cada vez que Telma escribe o dice algo.
Por eso para nosotros y nosotras, vuelvo a reiterar, es muy importante tenerte acá. Yo voy a hacer una presentación. Telma Fardín es de Bariloche, nació en los años 90. No vamos a decir el número. Muy joven. Según sus propias palabras, es primero actriz, su profesión desde los 6 años. Como escritora, es autora de los libros El arte de no callar, de 2019, y Ausencias, de 2022. Su próximo libro, No callarás, está disponible a partir del 15 de octubre, falta muy poquito. Publica artículos de opinión en Infobae y Las 12. Se transformó en una referente feminista desde su denuncia pública bajo el lema Mirá cómo nos ponemos. Desde entonces ha inspirado e inspira a millones de personas a denunciar los abusos sexuales que habían sufrido. Luego de dar a conocer su historia, los llamados a la línea de asistencia a las víctimas aumentaron un 1.200% en 24 horas. En 2023 creó la Fundación Telma Fardín, cuya finalidad es capacitar abogadas, psicólogos y psicólogas para el tratamiento y litigio estratégico con perspectiva de género, así como generar conciencia a través de la difusión por su rol como comunicadora. Actualmente cursa la carrera de Derecho y trabaja junto a Repro Rights, Equality Now y MESECBI de la OEA para erradicar la violencia por motivos de género. Bueno, Telma, somos todos libres. Gracias. Bueno, de vuelta, es un placer estar acá y que siga abierta la escucha. Gracias siempre por convocarme, Maxi, por poner en agenda estos temas. Gracias a todas porque iban nombrando y por ahí no las conozco, sí, de la vez pasada, pero imagino, aunque no conozco mano a mano cada una, el trabajo que hace en el territorio, que es el más difícil. Y a mí hoy me toca que es el de comunicar. Cuando vine el año pasado, no el anterior, estaba en un contexto muy distinto en mi caso, y la temática, creo que también la coyuntura en relación a qué es lo que es decible. Me parece que justo mi caso tuvo esta particularidad que fue cambiar un paradigma de lo que era decible y lo que no, por tomarme esta posibilidad de pensar distinto, más allá del momento. Yo sé que generó como un fenómeno muy particular y creo que era un caldo de cultivo el que se había dado en el debate de todo el 2018 por el aborto legal, seguro y gratuito, e inevitablemente creo que había que hablar de otros temas, y entre ellos uno era el abuso, y por eso hago esta analogía en relación a lo que es decible y lo que no, porque también hoy, antes no se podía decir que una había sido víctima de abuso sexual, y hoy es muy difícil aceptar que es muy fácil decirnos y rebatirnos argumentos que hubiéramos creído que estaban pasados de moda, que ya nadie iba a preguntar por qué tardaste tanto en hablar, y sin embargo es algo que se sigue diciendo, sin embargo es algo que todavía nos preguntan, y que me parece que eso lleva a algo que dice cualquier ciudadano de a pie que quizás no tiene una investidura por la cual responder. Es algo que se traslada a la justicia, porque después, con tecnicismos, pero de vuelta es la justicia la que reproduce todos estos estereotipos a la hora de dar respuesta a través de sus fallos. Y justo antes de entrar me preguntaba uno de los periodistas ¿qué problema es este de la idea de por qué tardaste tanto en hablar? Digo, más allá de lo violento y lo revictimizante que es, porque hay muchísima bibliografía, que no voy a exponer yo porque no soy psicóloga, pero hay muchísima de por qué las víctimas tardan tanto en hablar. Hay pocos estudios porque faltan observatorios, pero los hay, sobre el tiempo que demora una víctima, y el promedio es aproximadamente 33 años, y la justicia no lo contempla. Y sin embargo la justicia sí nos da un margen, ¿no?, en el que dice podemos denunciar 10, 12 años a
mí me toca conocer un poco la lógica de distintos países, porque es esto lo que también nos trae a esta charla en particular, que es hablar de la cooperación internacional. Y entonces, más o menos puedo decir que justo Brasil, Nicaragua, Argentina tienen este marco de tiempo para el momento en el que sucedió, en el que yo fui víctima de ese abuso sexual. Pero cuando la justicia habla, dice en el primer fallo el fallo de primera instancia de mi juicio, en 54 páginas de 58 el juez planteaba que todos los hechos estaban probados, él los consideraba probados, que la prueba era sólida, contundente, mi testimonio coherente, el testimonio de las otras víctimas, marcaba un perfil del abusador. Lo que daban las pericias psicológicas coincidía en pericias hechas en Nicaragua, en Brasil, en Argentina. Sin embargo, no tenía prueba material para poder tipificarlo como delito de violación por la ley que regía en ese momento en Brasil. Una ley que cambió casi un mes después, prácticamente un mes después de haber sido víctima del abuso. Entonces, la contradicción y lo violento que era para mí leer que solo podía declararlo culpable si hubiera encontrado prueba material. La prueba material se puede producir 5 minutos después del hecho, ni siquiera al día siguiente. No es que vas a denunciar 2 horas después y la prueba material es la misma. Y estos tecnicismos, ¿no? Porque la justicia, creo, no ingenuamente habla en términos complejos. No estoy diciendo acá que la mayoría de esos términos. ¿Yo dónde me metí? Bueno, me saca mi novio de acá, ¿sí? Claro, cambié de tema. No, me parece que hay algo que para mí es lo primero que debería modificar la justicia, que es de qué modo le habla a la gente que no tiene por qué tener conocimiento de cómo es el lenguaje, ¿no? Entonces nos dicen, esto consta en autos, en papeles. Decímelo más, accesible a el común denominador de las personas que, yo soy actriz, no tendría por qué entender, pero sin embargo una de las formas de sentir que esto no era tan arrasador y tan violento era entender de qué me estaban hablando. Entonces, prueba material. ¿Qué prueba material? ¿Qué es la prueba material? Y claro que era imposible, 9 años después, cuando yo hice la denuncia, amparada por lo que la ley decía, porque a mí la justicia, cuando le dije, me dijo, sí, podés radicar acá tu denuncia en Nicaragua. Y acá empiezo a trazarles un poco el mapa. Empieza siendo en Nicaragua, porque de hecho yo voy a la Fiscalía de Género en Buenos Aires, en Capital, y me dicen, tenés que denunciar dónde fue el delito. Una de las cosas que yo desconocía por completo. Yo en un primer momento creía, tengo un recuerdo lejano porque fue hace muchos años, pero creía que podía denunciar cerca de mi casa prácticamente, ¿no? Como, esto me sucedió a mí, yo soy la víctima, ¿qué tiene que pasar? Lo más fácil para mí. No, tenés que irte a Nicaragua. Me fui a Nicaragua, a Managua. Y cuando hago la denuncia, esa denuncia es recibida, entonces estaba dentro del plazo que la justicia contemplaba. Cuando, producto de que mi abusador, que vivía en Argentina pero que tiene nacionalidad brasilera, aprovecha su nacionalidad, porque la verdad es que no es que tenía un arraigo en ese país, sino que aprovecha su nacionalidad sabiendo que Brasil no extradita nacionales, con una ley que entendemos que esa ley estaba muy bien que no se pudiera extraditar nacionales por el momento en el que se da esa ley en el medio de las dictaduras cívico-militares de América Latina, donde era muy peligroso que se pudiera fácilmente extraditar a una persona. Entonces, algo que en un momento nació como una ley para proteger los derechos humanos, termina siendo algo que usa este abusador y muchos otros, porque estamos en un contexto donde es muy importante hablar de la cooperación internacional, porque sucede mucho que estamos en una lógica por época de grandes migraciones. Entonces es vital que esto esté lo más aceitado posible. Viajó a Nicaragua cuando él es acusado por Nicaragua formalmente, ya estaba en Brasil hacía 8 meses, Nicaragua tardó bastante en acusarlo. Además tenía la particularidad de que Nicaragua no acusaba en ausencia.
Entonces hubo que activar un mecanismo que para ellos no es común, entendiendo que como era brasilero y no iban a extraditarlo, tenían que poder acusarlo a distancia. A partir de ese momento se dicta el pedido de captura de Interpol, que esto también es algo que yo escuchaba a Interpol y se imagina el FBI entrando en una novela, en una película yankee. ¿Y qué es? Entonces entender, bueno, fue importante para mí entender, son muchos países los que están diciendo que esta persona es peligrosa, no solamente para mí, sino para la sociedad. Y ahí nos encontramos en un bache gigante porque no podía ir a denunciarlo a Brasil y porque era muy poco probable que Brasil tomara esta denuncia y decidiera llevar el juicio adelante en Brasil. Más allá de que así lo decía la ley, no había antecedentes de que esto hubiera sucedido y sí había denuncias a personas brasileras que se escondieron en Brasil y no fueron extraditadas. Hasta que llegó un fiscal al que le importaba la agenda de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos, porque hoy también cae en esa lógica de la grieta discursivamente, ¿no? Bueno, los derechos de las mujeres como si no fuesen derechos humanos para empezar a hablar, más allá de la importancia de después segmentarlos en los derechos de las mujeres por las violencias que sufrimos por la cuestión de género, las mujeres y las disidencias. Y le da lugar a esta acusación, decide acusarlo y deciden tomar la denuncia, que eso salvó todo el proceso, que era muy difícil transmitirle a quien no es del universo judicial, a quien no es un jurista, que comprendiera que ya 2 países decidieron acusarlo, un tercer país, Argentina, produjera la prueba, era suficiente para entender que por lo menos había que investigar sí o sí, o sea que esto era muy difícil explicárselo a la gente que caía en una lógica de te creo o no te creo. También creo que estamos en un momento en el que como época es muy interesante entender que decir yo te creo es un posicionamiento filosófico, que un poco sé que es por donde querés llevar por el plan filosófico y que el derecho, para mi sorpresa, tiene mucho de filosofía, porque todo es tan interpretativo que ahí es donde tenemos ese problema con muchas personas que desconocen, por un lado, lo que ya hay en materia de derecho internacional, porque Argentina firma acuerdos, tratados internacionales como la CEDAW, como la Convención de Belén do Pará, que como presentaba recién, tengo la suerte de trabajar con la gente de MESECVIC, que son las encargadas de monitorear que se cumpla la Convención de Belén do Pará, que tiene 30 años y que sin embargo la mayoría de los fallos no la cita siquiera, además de que cuando uno lee son muchísimos los puntos de los fallos que violan esos 30 puntos, pues son nada más que 30 los puntos de las recomendaciones de la Convención de Belén do Pará. Cuando inicia el proceso en Brasil, lo difícil era que yo no tenía representación jurídica. Y entonces esta lógica de tener una querella de vuelta fue algo que a mí me resultó imposible, porque cómo conseguir una representación jurídica en Brasil con lo costoso que es y con la dificultad idiomática. O sea, todo iba jugando en contra. Y comenzó la acusación y la primera parte del juicio se llevó a cabo, y acá esto no me lo quiero saltear, fue muy difícil que Nicaragua renunciara, porque sí sucede esto que todos sabemos, que es que cuesta mucho porque pareciera ser que uno se mete en una cuestión de soberanía prácticamente, cuando dicen lo vamos a juzgar desde otro país. Pero acá estaba la imposibilidad de todas estas particularidades de cómo se mezclaba el derecho y las interpretaciones, que acá, ¿no?, en esto que hablamos de que también hay algo filosófico y que el problema es que los jueces, las juezas, no conozcan estos estándares internacionales en términos a la perspectiva de género, genera estos fallos y estos enredos legales de los cuales por lo general la que sale mal parada es la víctima. O sea, en mi caso realmente era muy poco probable que llegara al fallo condenatorio que llegó, por eso es tan importante que se siga difundiendo. Llegado el momento de avanzar en el juicio, gracias a que Cancillería desde Argentina, con el trabajo enorme de Diego Solernó, hizo de enlace entre Nicaragua y Brasil para que Nicaragua cediera
y algo que estoy toda la charla pensando, les quiero decir, pero a su vez no los quiero subestimar, porque no le estoy hablando a gente que no tiene idea de lo que estoy hablando. Entonces estoy como en una disyuntiva todo el tiempo entre lo que digo, lo que explico y lo que no. Entonces fue muy difícil, funcionó él como enlace y logramos que se diera, para que no se diera este conflicto de que se jugaran dos países y que esto fuera algo que ellos después pudieran usar como están abiertos los dos procesos y que ellos pidieran la nulidad. Cuando avanza el juicio en Brasil, fue todo en Sao Paulo, con la particularidad de que debido al proceso que hizo a nivel cooperación internacional, fue a la jurisdicción federal, fue a la justicia federal, que por supuesto no se encarga de los delitos, igual que acá, en Brasil tampoco se encarga de los delitos de abuso sexual. Entonces teníamos, por un lado, un precedente que queríamos sentar, porque nosotros defendimos durante todo el proceso, y ese es uno de los pocos argumentos que tienen ellos para dilatar el proceso, es decir, que no le corresponde a la justicia federal, sino a la justicia estadual, y con eso solo han logrado dilatar los tiempos judiciales, que además son violentos y revictimizantes, porque alguien, con esto que hablábamos, nos siguen preguntando por qué tardamos tanto tiempo en hablar. Nadie le pregunta a la justicia por qué tardan tanto en darnos una respuesta. Sabemos por qué tardamos tan desbordados, porque no hay suficientes, sabemos por qué, pero sin embargo es una pregunta que en el sentido común de la gente no está instalada, como si está instalado por qué tarda tanto en denunciar. Y se logró que, como éramos todos la víctima que está considerada solo testigo principal, porque yo no tengo el lugar de víctima, sino de testigo principal en todo me parece que es importante también cómo se dicen las cosas. Está mal dicho que yo soy la testigo principal, yo soy la víctima. Esto en el proceso judicial en Brasil era un debate que a mí me interesaba dar, pero había que dar tantos debates que era casi. Afortunadamente permitieron que todo el proceso se diera en la presencialidad de Buenos Aires en la Fiscalía de Género de Cava, pero por supuesto sin que ninguno de esos agentes judiciales tuviera más que la responsabilidad de garantizar que todo se diera en los términos que Brasil pedía, pero sin ningún tipo de potestad. Había un juez subrogante y la fiscal Mariela Lagoseta, que además es la titular de las fiscalías de género de toda América Latina. Todavía está ella como la directora, creo que termina su mandato este año. Entonces, el juicio fue en Argentina y el único que estaba en Brasil era él por Zoom, además del juez, en un momento en el que además pasó toda la virtualidad, que fue positivo porque producto de la pandemia ya estaban ellos en una lógica de virtualidad, entonces un poco más aceitado tenían el mecanismo de cómo se declaraba por Zoom, y ahí vino un nivel de violencia brutal por parte de su defensa, donde por supuesto yo tuve que responder todas las preguntas durante 4 horas y media, preguntas de todas las que la Convención de Belén do Pará, las recomendaciones de la CEDAW, incluso la ley, tienen una ley brasilera aprobada hace poco tiempo antes del juicio, porque se había hecho público un juicio en el que las preguntas a la víctima eran terribles. Entonces la ley María Ferrer dice que no se le puede hacer preguntas revictimizantes o que la pongan en el lugar de la responsable a la víctima, con la violencia de que cuando comenzó el juicio el juez dijo, además vamos a ser muy cuidadosos porque ahora recientemente tenemos la ley María Ferrer, corte A, todas las preguntas revictimizantes, ningún tipo de freno por parte del juez ni de la fiscalía a las preguntas que hacía la defensa de mi abusador, que por supuesto cuando tuvo que declarar no respondió preguntas, hizo un monólogo de 40 minutos y cuando le preguntaron si iba a responder preguntas dijo que no. Y con otra situación profundamente violenta, que es que todo el proceso, incluso el fallo, que es tan importante que se ha difundido, está bajo sigilo. Y acá de vuelta esas leyes que son capciosas,
porque se supone que deberían proteger a la víctima y acá es usado para proteger al victimario. Entonces, de vuelta, ¿no? El matiz interpretativo de quién es el que imparte después esa ley que está ahí, que creo que en Argentina tenemos un problema de base en el momento en que se gestó nuestra nación, donde no terminamos de definir si íbamos por un modelo más anglosajón o por un modelo más francés, y quedamos ahí en el medio. Entonces tenemos a veces a jueces que deciden decir que lo que tienen que hacer es aplicar la ley tal cual está escrita, y jueces que dicen la tengo que interpretar, y jueces que dicen una y otra cosa según el humor, no de ellos sino el político social. Entonces el juez definió que el sigilo, que yo no pedí, que la ley dice que la víctima puede pedir el sigilo, el secreto sobre el proceso para protegerse por la revictimización. Yo dije no quiero, yo quiero que todo esto sea público. Lo pidió él y se lo dieron. Ahora justo está el caso de, no me acuerdo el nombre de ella, en Francia, que está haciendo Giselle Pericot. Y a ella también le preguntaron si quería sigilo y ella dijo que no, que quería que todo fuera público para que tuviera el impacto que necesita el caso. En mi caso lo mismo, pero el juez y luego los jueces, porque pasamos a un tribunal, consideran que es más importante no dar esa batalla y sostener el sigilo para que no caiga con los argumentos de la defensa diciendo que esto es para obtener publicidad. No sé quién armó la estrategia publicitaria mía, no estuvo bien pensada. Que esa es otra de los estereotipos de género que se escuchan en todos estos casos. En el mío además tiene lo bueno y lo malo de que fue tan público, que tuvo tanto impacto no solo a nivel nacional sino a nivel internacional. Entonces ellos lo usaban como uno de sus argumentos para decir que el objetivo de someterme a este proceso violento y brutal que duró ya 7 años era ser más famosa. Y no leyéndolo a la inversa, cuánto yo perdí por exponerme y dar la lucha que di. Entonces, siempre estamos sujetos a esa lógica de la interpretación y casi nunca favorece a la víctima. Y entonces el proceso se dio con sede, toda la prueba se produjo en Argentina, pero quienes tenían potestad estaban en Brasil. El juez que definía era un juez federal de Brasil. Ellos discutieron incansablemente, en un momento lograron que un tribunal superior dijera que debíamos cambiar de jurisdicción, y entonces todo el juicio estaba anulado. Ya había sucedido todo el juicio, ya habían declarado todos los testigos, solo faltaba que declarara él, cuando logran interponer este recurso. Y afortunadamente ahí doy con una abogada en Brasil, Carla Junqueiras, que vive en Argentina, que además es especialista en Derecho Internacional y en perspectiva de género, o sea, un personaje creado específicamente para cruzarse en mi vida y ayudarme en todo este recorrido. Aquí en el dato de colores que me lo presentó Ana Ferreira, que es nuestro exponente de una brasileña en Argentina. Ella me dijo, no puedes, no acepto que mi país no tenga justicia, así que me presentó a Carla, y Carla comenzó este recorrido, y ahí hubo un gran cambio en cómo yo atravesé, primero en términos subjetivos, el proceso judicial, y después en términos bien objetivos de cuál fue mi lugar y cómo fue escuchada mi voz con esto que decía del testigo principal a claramente una víctima, a partir de tener a mi querella, a Carla y a todo un equipo de abogados, entre ellos el abogado Torón, que después el nombre he dicho porque lo defendió a Lula en el caso del Lavallato. Es un tipo muy comprometido con los derechos humanos, sin embargo es alguien que no tenía conocimiento de perspectiva de género. Me ha tocado a mí, en mis discusiones con él, tener que explicarle cosas que eran revictimizantes. Alguien que estaba trabajando para mí pro bono, que le interesaba dar la batalla de este caso, y que sin embargo incurría en formas o ideas violentas por la ignorancia respecto de un tipo grande que nunca, además esto que sabemos, nadie para recibirse, y menos hace muchos años, tenía la obligación de formarse en perspectiva de género, y sigue siendo así.
Y sigue siendo así en el derecho, en la medicina, en la salud mental, que son todas ramas que nos toca cruzarnos a las víctimas en nuestro camino y que somos casi nosotras las que les tenemos que ir diciendo, che, esto como experimento que me duele, te explico por qué está mal, y entonces vamos nosotras y buscamos la bibliografía de por qué está mal y después tratamos de explicarlo. Doy con Carla y una vez que yo me constituyo como querellante, tenemos una reunión, Carla, no yo, con los jueces, que esto es algo que también lo cuento porque es muy poco común. A mis abogados en Argentina, Martina Arias Duval, por ejemplo, le llama muchísimo la atención, que es que en Brasil pueden pedir audiencias las partes con los jueces antes de la audiencia. En esas reuniones es que Carla les explica una serie de argumentos porque sí tenía que sostenerse en la justicia federal, y así lo hicimos sabiendo que estábamos dando un debate difícil porque en la justicia federal iban a estar menos formados todavía en este tipo de casos, porque no tratan casos de abuso sexual, tratan justamente trata, narcotráfico y corrupción, igual que acá. Y logramos que se mantenga en la justicia federal. Y el primer fallo, además, tuvo la particularidad de que no lo juzgó quien estuvo en todo el proceso judicial. Quien estuvo durante todo el proceso fue promovido, y de hecho en la última audiencia, el día que declaró mi abusador, era una situación muy violenta porque estaban todos... Yo en esos momentos tenía la sensación de que todos estaban jugando a la justicia y que en realidad a nadie le importaba realmente mi dolor, lo que a mí me había pasado. No, los vi como de traje y corbata diciendo hasta luego, bueno, lo felicito, usted va a ser promovido, qué alegría. Y yo decía, pero este tipo lo van a promover, están todos contentos de que lo van a promover, lo saluda mi propio abogado y yo soy la única que quiere decir que juzgue mi caso antes de irse, que fue el que escuchó todo. Estas cosas, ¿no? Como de la dificultad, digo, porque también por momentos me es inevitable ponerme como muy técnica, pero me parece que la fuerza más grande que puede tener mi testimonio siempre es que yo estuve ahí como víctima, transitando cada uno de esos momentos como víctima, teniendo que armar todo este lugar más fuerte para decir, bueno, esto lo puedo llevar adelante. Lo promueven, lo ascienden, y de hecho me lo cruzo después en la siguiente instancia, en el tribunal, y juzga un tipo que no escuchó, que solamente leyó, que no le pudo hacer ningún tipo de pregunta a él, que no le pudo hacer ningún tipo de pregunta a mí, ni a ninguno de todos los testigos que desfilaron. Lee y de todas maneras en esa lectura que hace de todo el proceso dice esto que les comento en ese fallo de 58 páginas, donde en 54 pensé que lo condenaban y cuando llegó al final me doy cuenta que no. Y lo que cita es justamente que más allá de que esto estaba aprobado la violencia, bueno, me tengo que poner muy específica, estaba aprobado que me había practicado sexo oral, que había habido introducción de sus dedos. Sin embargo, como no podía hacerse completamente la certeza de que había habido penetración con el miembro, no podía tipificarlo como abuso sexual porque por la ley de ese momento solo el acceso carnal con el miembro era abuso sexual, cuando el abuso sexual con acceso carnal hubiese sido lo anterior. No hace falta que se los explique más. Entonces, ese fallo era de un grado de violencia que había que traducirle a la gente, che, técnicamente, aunque en Twitter vayan a salir a decir, vieron que la justicia, el propio fallo está diciendo, esto pasó, pero por lo que dice la ley que regía en el 2009 en Brasil, no es posible tipificarlo como violación, entonces lo tengo que absolver. Cuando pasamos a la siguiente instancia, un año después, tienen estas reuniones que, como decía Martín, le llamaban tanto la atención. Mi abogada se reúne con cada uno de los jueces. Uno de los jueces era el juez que estaba en el caso escuchando toda la declaración y que después fue
fue promovido al cargo en este tribunal, y de hecho en este tribunal se excusó y no estuvo porque decía que estaba contaminado por haber estado en el proceso. Se excusa y llegamos a esta instancia donde le presentamos un escrito breve, porque no podía pasar las 10 páginas, donde le citamos a esos jueces toda la jurisprudencia internacional y cómo el fallo al que estábamos apelando, por muchísimas razones, era violatorio no solo de los derechos de la mujer, sino de los derechos humanos. Y bueno, tenemos el fallo que conocemos hoy, que es el fallo del que queremos hablar, pero del cual no puedo hablar específicamente porque mi victimario sigue ganando en relación al sigilo, que es un modo también de seguir ejerciendo violencia, porque entonces otra vez es la condena al silencio. Pero sí se puede decir que es un fallo que desmiente la lógica de que yo tuve algún tipo de rédito en exponerme a lo que me expuse, explica que no hay ningún tipo de prueba, cita los tratados internacionales, cita fallos que tiene incluso la Corte Suprema de Brasil en relación a delitos de abuso sexual, explica que justamente, aunque, acá está lo llamativo para quienes no venimos del mundo del derecho, que es que como un juez dijo que no podía porque la ley no lo amparaba, y otros 2 jueces dicen sí, la ley me ampara. Entonces esta lógica interpretativa es la que obliga a que pensemos, a que hablemos, a que difundamos, porque si no en esa interpretación, en la contraposición de derechos víctima-victimario, creo pero firmemente que debemos también defender los derechos humanos de todos, incluso de esos acusados. El problema es que no puede ser que siempre en la contraposición de derechos, sobre todo, sean vulnerados también los derechos del niño, ¿no? Es un fallo reparador en muchos sentidos y creo que tiene justamente la importancia de ser difundido, porque muchos de los puntos que cita son los que ellos después, en su apelación, que llegó hace pocos días, plantean ya, esto se hizo público, directamente las frases, como entiendo que lo que vieron es que los jueces que no fallaron a favor de condenarlo, lo que dijeron no es esto no pasó, porque además durante todo el proceso había 2 líneas de defensa que no se entendían una con otra, no se entendía cómo podían convivir una con la otra. Una era esto no pasó, que es lo que él declaró públicamente cuando... Buenos días. Ese estaba programado para la siesta. Una de sus líneas de defensa era esto no sucedió, como declaró él públicamente. La otra línea de defensa era sucedió pero ella quiso. En los escritos durante estos 5 años de litigio. Y en el mismo escrito, no es que cambiaron de estrategia en el medio de un escrito a otro. En un mismo escrito tenían a una psicóloga diciendo, por ejemplo, que yo había sido víctima de una epidemia de una enfermedad que se propaga solo entre las mujeres, que es que por querer pertenecer a una moda denunciamos abusos, porque se puso muy de moda el Me Too. Parece que es eso lo que nos está pasando. Entonces, todos los argumentos eran prehistóricos, y acá yo pienso algo que es, no vamos a decir a esa psicóloga y a estos jueces que escuchan y le dan lugar a estos argumentos que a esta altura eso ya es mala praxis, porque yo entiendo que hace 30 años, pongamos, no tantos, 20, no supieran que una víctima tardaba mucho tiempo en poder ponerlo en palabras, que no supieran la coerción a la que someten los victimarios a las víctimas, sobre todo si son menores de edad, el trauma y lo que el trauma genera para poder después ponerlo en palabras. Pero 20 años después, eso es mala praxis, es como que algún médico no sepa que existe la insulina, se le muere un paciente. Bueno, antes de la insulina, entiendo, se te moría, pero no sabías, la estatura ya tenés que saber. Sin embargo, esos debates más del sentido común parecen imposibles darlos si no lo hablas desde un lugar muy técnico. Y en este último escrito,
evidentemente se dieron cuenta que por lo único que pueden convencer a esos jueces de que está mal el fallo en segunda instancia es porque ley se aplica, si se aplica la ley del momento, o si no, si lo tipifican violación con los hechos, si les parece suficiente mi relato. Y en esto que sé que ya está circulando, hay 5 frases que, para resumirles, ellos plantean. La amordazó, no. La ahorcó, no. Le pegó piñas, no. O sea, la lógica sigue siendo la idea de sometimiento físico como violencia, como si que te abusen no fuera violento. O sea, es una cosa brutal que ignora por completo la lógica de estos últimos años de la psicología en relación a cómo el miedo, además, otra cosa más chiquita. Mañana nos roban, ahora tenemos una conversación, ¿no? Me acaban de robar en la calle. ¿Y qué hiciste? Nos preguntamos, ¿y qué hiciste? Pero no, te gritaste, le pegaste, te defendiste. No preguntamos, ¿y qué hiciste? Porque casi que nos da miedo que se defienda la persona. No, che, no hagas nada, que se lleve la cartera porque mirá si te mata. Esa lógica nunca la aplican cuando hablamos de abuso sexual. Nunca aplican, che, quizás esa persona se quedó paralizada porque temía por su vida. Perdón. Y esto es muy llamativo porque lo tienen como algo muy lógico cuando se habla de otro tipo de delito, no cuando se habla de abuso sexual, por esta lógica de lo que sucede en términos posturales, ¿no? Que la culpa siempre es de la mujer. Siempre algo habrá hecho. Y nos damos cuenta entonces que fracasó su idea de que esto no sucedió porque en sus propias declaraciones a las horas de mi denuncia en la justicia y pública se ubica en el lugar del hecho, hablando en términos jurídicos. Sin embargo, lo sostuvo durante el proceso que había sido yo quien se le tiró encima. Incluso si no nos conocen a los dos personalmente, dice claramente en el proceso judicial que él mide 1,85 m y pesa un montón de kilos, y yo mido 1,60 m y peso 56, depende, en invierno peso un poco más. Entonces, estuvo atado a todos esos estereotipos de género su defensa. El problema es que eso siga siendo escuchado por parte de jueces federales con la investidura, la responsabilidad que tienen, no solo por el mensaje que me dan a mí, sino por el mensaje que le dan a muchas otras, cuando una, y encima con la particularidad en mi caso que tuvo tanta llegada. Entonces yo imagino que del otro lado una persona que está escuchando y dice, che, si esta piba no pudo con todo el apoyo social que tuvo, con Amnistía Internacional, con Repro Rights, con Equality Now, con 3 ministerios públicos fiscales, con abogados trabajando pro bono, no le ganó al sistema, no solo a su abusador, sino a un sistema que parece ponerte obstáculos y que es una carrera de resistencia, porque no es quien llega más rápido, sino quien resiste llegar al final. Me parece que por eso es tan importante seguir difundiendo, y acá quedo abierta a las preguntas que tengan, porque por ahí se me escapan, fueron muchos años y a mí se me mezcla un poco la persona que aprendió y que terminó estudiando Derecho y la víctima que toca ese lugar, y bueno, pierde un poco de objetividad, pero creo que también es parte de lo que hace más poderoso el mensaje. Podemos ver si tienen preguntas. Yo tengo, pero primero el auditorio. Anita. Bueno, bienvenida, Telma, como siempre, los brazos abiertos en nuestro distrito. Te acompañamos, quiero que sepas eso, que te apoyamos, obviamente. Muy imperiosa tu charla para seguir aprendiendo, pero sobre todo para seguir luchando. Mi pregunta es, nosotros obviamente vimos el eco que tuvo, la repercusión que tuvo en nuestro país, el fallo, ¿no es cierto?
Con lo que todo lo que eso que vos explicaste que implica, ¿no es cierto?, en posicionarse de un lado y del otro, lamentablemente, no lo digo, porque claramente vos sos la víctima, y quién podría decir que no se tiene que apoyar 100% a la víctima, ¿no? Pero quiero saber qué repercusión, porque no tuve esa visión, qué repercusión tuvo en Brasil, teniendo, digamos, al victimario siendo de esa nacionalidad. Sí, antes me quedé pensando que antes decía esto del posicionamiento en relación a cuando decimos yo te creo. Era en un contexto, no lo que me preguntaste, pero aprovecho. Era en un contexto en el que posicionarse en ese lugar del yo te creo abría a la escucha. Creo que hoy también es importante decir que el yo te creo, por ejemplo en mi caso, está acompañado porque se ha querido trasladar a una lógica de escrache. Muchas veces por los vacíos legales que conocemos, que es que vas a la justicia y te dicen está prescrito, y si denuncias, corres este peligro que es que te denuncien a vos civil o penalmente por calumnias, injurias, por daños y perjuicios, o sea, un sinfín de silenciamiento a las víctimas. Y cuando nos posicionamos en el yo te creo, era romper ese silencio. Me parece que también es importante remarcar que en mi caso no estuvo en la lógica de un escrache, sino que permitió ese yo te creo porque tenía un amparo legal gigante, que es que me tomé un avión, me fui a Nicaragua, radiqué mi denuncia en Nicaragua, después en Brasil y después. Y que entonces también hoy es importante que a esos casos que recibimos, los recibamos y el primer lugar sea yo te creo, voy a escuchar y vamos a investigar y analizar esto, pero también que no es un cheque en blanco, yo te creo. Digo, me parece importante también que alguien como yo diga, no es un cheque en blanco. Porque la había dejado suelta esa idea y me lo trajiste. Y después en Brasil no tiene, para nada está ligado a la repercusión mediática, más allá de que los jueces, por ejemplo, la conocen porque lo han mencionado, así como ellos desde la defensa lo mencionan como hablan en detrimento mío, los jueces entienden que hay una importancia en relación a lo que digan por el impacto que tiene socialmente. Es conocido el caso, en muchos países de América Latina es conocido, pero de todos esos países Brasil es el que menos, y tienen otra perspectiva en relación a este tipo de delitos y a la agenda de los derechos de las mujeres y las disidencias. Tanto que, es un detalle, pero en uno de mis viajes a São Paulo para un trámite por el juicio, en la tele veo que las víctimas estaban entrevistando a una víctima, o sea que sí le daban ese lugar a la escucha, pero la víctima estaba de espaldas y en negro con la voz distorsionada. Algo que pasaba acá en otro tiempo, que digo, fantástico si la víctima quiere mantenerse en el anonimato, nos sirve de vuelta el caso de Pericot, ¿era Michelle? Sirve de vuelta como ejemplo, porque si ella hubiera querido mantenerse en el anonimato me parece fantástico. Me parece que en mi caso permitió, por ejemplo, que en el caso de Alperovich la sobrina se llame la sobrina y no le digamos su nombre propio y no conozcamos su cara, o por lo menos la gran mayoría, porque permitió cuidar a la víctima que no quería exponerse en esos términos, pero no como la lógica que yo detectaba en esa entrevista en el que sigue siendo vergonzoso ser víctima, sigue siendo un atentado al pudor ser víctima, ¿no? Como era antes la figura. Entonces, justo además nos tocó litigar en un país que tiene otra idea totalmente distinta porque todavía no saldó, ni siquiera dio el debate. Mientras piensa el resto. Bueno, yo tengo esta duda. ¿Vos tuviste que renunciar a la jurisdicción nicaragüense? Con el riesgo de que... Sí. Con el riesgo de que Brasil no lo tomara. Sí. Estuvo ese momento. Pero bueno, era sabido que era imposible que el iba a cruzar la frontera, no lo iban a extraditar, entonces hubo que tener la fe de que en algún momento Brasil decidiera juzgarlo. Y también con un peligro que es que corría el plazo de prescripción, porque si no iniciaba el proceso judicial ese año en el que renunciamos a la jurisdicción nicaragüense, se caía porque estaba prescripto, entonces no avanzaba de ninguna manera. Así que sí, también ahí
están esas decisiones, y también hay algo que es usado en nuestra contra en la justicia, que es que si una víctima tiene la capacidad de pensar alguna estrategia o no está rota en todo el proceso, tampoco es la víctima que alcance. No hay ninguna víctima, igual jamás va a haber ninguna buena víctima ni para el sistema de justicia ni para la sociedad, pero eso es también interesante porque en ese momento yo tuve que tomar una decisión, porque tampoco digo, mis abogados me acompañaban, pero la decisión en última instancia es mía. Y todas esas decisiones fueron usadas en mi contra, como bueno, pero acá ella tomó esta decisión, bueno, pero si estaba tan rota, entonces como es que hizo tal cosa. Incluso hablando del hecho propiamente, uno de los argumentos de la defensa, y que claramente los jueces que dieron el visto bueno a esos argumentos, digo, los avalan y piensan así. Uno de los argumentos era si ella pudo pronunciar esta frase que ella misma relata, entonces no estaba tan paralizada. Entonces nunca alcanza. O estaba totalmente paralizada, o no está, ¿por qué no gritó? Ah, pero no gritó, pero sí dijo esta frase, entonces sí dijo esta frase, entonces no estaba paralizada. Pero dice que, entonces nunca alcanza, ¿no? Y esa es una de las cosas que también me parece que es importante visibilizar. Si hay una víctima que no tiene ganas de tomar partido y meterse en esto y quiere que sus abogados lo lleven adelante, fabuloso. Pero también creo que es importante que los abogados que llevan estos casos primero traduzcan, ¿no? En estos lenguajes, este lenguaje que es tan lejano, se lo traduzcan a la víctima para que puedan entender de qué están hablando. Y segundo, que sea escuchada, porque una de las cosas que para mí fue muy sanadora fue poder sentarme a pensar, estar en todas las reuniones de mis abogados, tomar nota y decir, che, tengo esta pregunta, quiero saber esto, acá no podemos hacer esto. Digo, habrá víctimas que no querrán, pero para mí fue parte de ese proceso de reparación, poder entender qué era lo que estaba sucediendo y tomar decisiones. Sí, a ver si le alcanzan a otro. Gracias. Hola a todos y a todas. Hola Telma. Mi pregunta es en relación a tu situación que tuviste que afrontar. Entendemos, vos dijiste recién justamente que tuviste la posibilidad de ser escuchada, que tu palabra tuvo peso. Y va por ese sentido. ¿Qué equipo acompañó todo tu proceso, si lo tuviste? Si de parte de la parte judicial tuviste entrevistas o te hicieron algunas preguntas relacionadas a tu parte psicológica, porque bueno, nosotros que trabajamos género, por lo general mandan a la víctima, al psicólogo, al psiquiatra, que haga test y le evalúan desde ese lugar. Siempre está con una mirada acusatoria. Y por el otro lado, en relación a tu abusador, si también le hicieron algunas entrevistas o algún test o algo que hable de un perfil de un varón abusador. Sí, ahí está el gran problema. Que de vuelta con este ejemplo de si denunciamos que nos robaron el auto, no nos van a hacer primero una pericia psicológica para ver si estamos mintiendo, fabulando. De todas maneras, para mí el problema es de dónde nace esa primera intención de la entrevista. Entonces, si la intención es ver si estamos fabulando, es violento y revictimizante. Pero no podemos olvidar que por el tipo de delito, el estándar probatorio, y en el que estoy de acuerdo, es peritar a la víctima, porque no va a haber prueba material, lo que va a haber son pericias psicológicas y su testimonio y el testimonio de, si tiene suerte, algunos testigos, que no van a ser testigos oculares, pero que sí van a ser testigos por haberla escuchado cerca del momento del hecho, a lo largo de su historia, con toda la sintomatología que aparece por el estrés postraumático. Entonces es un lugar difícil porque sí o sí debemos atravesar esas pruebas, sí o sí debemos hacer una pericia psicológica, una pericia psiquiátrica. El problema son cuántas. Yo hice 9. Y en Nicaragua una pericia física. Habiendo dicho, esto pasó hace 9 años, y cuando le digo a la médica forense, le digo, mirá, esto pasó hace 9 años, vos de verdad
estás además en una situación muy precaria, muy violenta, vos de verdad necesitas hacer una pericia física. Le dijo que sí, porque si no iba a ser usado en mi contra si eso llegaba a un juicio. O sea, desde el primer momento me dejaron en claro, a la que está en el banquillo de los acusados a vos, va a ser usado en tu contra. Entonces, creo que son muy necesarias las pericias, porque es la forma de probar que tenemos el impacto psicológico que tiene además ese tipo de delito, equiparado a la tortura y a la exposición a la muerte. Sin embargo, el tema es cuántas, ¿no? Y por otro lado, a mi abusador no le hicieron ninguna pericia, la única pericia es una pericia de parte, o sea, pagada por él. Yo también tengo pericia de parte, de todas maneras, pero porque cuando me constituí como querella quise presentar también mis pareceres. Pero por parte de la justicia no, ni la justicia nicaragüense, ni la brasilera, bueno, a la Argentina no le correspondía, pero tampoco en la producción de prueba podía pedir una pericia, pero no hay ninguna pericia de su perfil. Hola, Telma, ¿cómo estás? Leyendo tu libro, vi que estuviste muy expuesta además de toda esta situación por la que atravesaste, a agresiones en las redes, situaciones muy feas. Quería consultarte si, sumado a los plazos procesales que tuviste que padecer, tuviste el sentimiento de decir, bueno, desisto de todo esto, ya está, porque sentiste que lo ibas a perder en algún momento, por así decir. Sí. Es muy interesante, ahora en el próximo libro que sale en breve, lo trabajo más en profundidad porque accedí a un informe que hizo una antropóloga de lo que sucedió en redes sociales, específicamente en Twitter, la noche de la conferencia de prensa. Un estudio como ese hoy no podría hacerse porque ya no son públicos esos datos desde que Elon Musk tomó posesión de Twitter, de X. Entonces, en ese momento es muy interesante lo que se ve en el cuadro, porque lo que sucede es que el primer impacto es que no cae en la lógica de la grieta política, y la gran masa que conversa y que instala el marco del debate son aquellas que también interactuaron en el momento que se debatía el aborto legal, seguro y gratuito. En ese espacio es que se enmarcan los otros dos componentes que tenían sus pareceres políticos enfrentados, pero que de pronto dejaban de estar aislados y hablaban todos de un mismo tema. Y en un único lugar estaban aislados quienes lo querían capitalizar políticamente, de un lado y del otro. Con el tiempo yo creo que lo que se logró, a fuerza de muchísimas operaciones, contra mí, contra el movimiento de mujeres, contra las actrices argentinas, de las cuales yo no formo parte de actrices argentinas hace 4 años, no orgánicamente, para siempre les estaré profundamente agradecida, pues se subieron a un escenario y pusieron sus caras, sus nombres, ¿no? Lo hacemos siempre entre los nombres propios y del otro lado gozan de un anonimato. Y creo que a partir de todo ese trabajo que llevó muchísimos años de generar una idea política, partidaria, lograron que una discusión que no tiene bandera política, porque creo que no hay nadie que pueda, es muy incorrecto creer que alguien puede mentir en una cosa así, y la lógica de defender abusadores, me parece que nadie podría decirnosla cara a cara. Me parece que por eso tienen que entrar en esta lógica de no le creo a ella, debe estar mintiendo, porque ¿quién se atrevería a decir en nuestra sociedad le creo a él lo defiendo a él, ¿no? Entonces no le creo a ella. Y creo que todo ese trabajo que se ha hecho durante mucho tiempo, con mi caso como uno de los exponentes como enemigo de esa batalla cultural que han logrado dar también, donde lamentablemente muchos nos retiramos del debate, porque ya no estábamos debatiendo ideas, sino
sino que estábamos viendo a ver quién resistía más la violencia. Entonces, además, el problema es que yo quiero debatir una idea social, política, un posicionamiento y me tiran como abusador. Entonces, la lógica es que a mí me van a pegar con lo más terrible que tengo en mi historia, entonces es muy difícil que yo pueda presentarme un debate si con eso es con lo que me van a lastimar. O a tratar de silenciar. Y que creo que justamente estamos viviendo una época en la que se empobreció muchísimo el debate, porque tenemos miedo, porque estamos cansados, estamos cansadas, porque no queremos perder más trabajo, porque la verdad que también digo, el costo lo pagamos cada una con su cuerpo. Y que esto también es interesante contarlo, desde el MESECVIC, el organismo encargado de que se cumpla con la Convención de Belén do Pará, se está redactando en la OEA, en Washington, muy cipayo todo, se está redactando una ley modelo que busca sancionar y erradicar la violencia de género garantizada por las nuevas tecnologías, o sea, la violencia en redes sociales. Y es muy difícil, porque es muy difícil que por la ley de protección de datos, es muy difícil que Meta, Instagram, Facebook, Twitter den la información, entonces sigue habiendo un vacío legal gigante y también hay que saldar, digo, si eso avanza, ¿a dónde es que se van a erradicar esas denuncias? Porque si vos vas a una fiscalía especializada en delitos informáticos, no van a tener idea de perspectiva de género, y si vas a una fiscalía de derecho de la mujer de género, no van a tener idea de cómo se investigan los delitos informáticos. Entonces ahí, o sea, el problema ya está, no es que se viene, el problema ya existe, pero si se logra esa ley, si se logra que los países adhieran a esa ley modelo, además vamos a tener que entender a dónde se va a denunciar, porque va a ser muy difícil, o se prueba una cosa y se obvia otra. Gracias. Bueno, primero, bienvenida otra vez. Como dijiste, en otra instancia completamente diferente de aquella primera visita, afortunadamente, aunque falta un montón, pero afortunadamente. La pregunta que quiero hacerte no tiene absolutamente nada de tecnicismos, no soy del palo del derecho, así que no subestimaste a nadie. Vengo de la militancia feminista y peronista en este momento en el área de género municipal, así que en nombre del Ejecutivo también muchas gracias y gracias a la HCD y al colegio. Pero antes de hacerte la pregunta, te quería contar brevemente el impacto social y político que tiene toda tu lucha, que es personal pero es colectiva, acá en General Rodríguez, en el conurbano, en el oeste de la provincia de Buenos Aires. En el área de género hay un laboratorio de política pública que por primera vez tiene estadística, puede, digamos, el análisis de datos. Y cuando hablábamos con el equipo de que esta situación, digamos, de que ibas a volver, fuimos a los datos estadísticos para hacer un análisis, a ver si algo nos sorprendía, y es increíble que en mayo del 2023, que es cuando se dio ese fallo que nos dolió tanto, bajaron las denuncias de delitos de agresión contra la integridad sexual, pero no las situaciones. Y como nos dimos cuenta, tenemos un dispositivo local que se llama Puerta Violeta, que es de grupalidad de mujeres en situación de violencia, donde empezaron a poner en palabra la violencia sexual. Empezaron a darse cuenta que eso que sucedía intramaritalmente era violencia sexual. Denunciando posterior o no, pero lo pudieron poner en palabra, pero bajaron las denuncias. Hace 2 meses, Telma, el fallo fue en julio, ¿no? Hace 2 meses, 1 mes y medio, aumentan las violencias, las denuncias, aumentan las denuncias penales de abuso sexual, en un contexto donde en Argentina llega, digamos, a la instancia de condena el 15% de las denuncias, y en Brasil el 1%, entonces es doblemente zarpada la lucha que emprendiste y que hicimos nuestra también. Entonces eso nos hace pensar en que a través de Puerta Violeta y de las denuncias tenemos que abrir otra puerta, literal y simbólicamente, que tiene que ver con la grupalidad de mujeres pero que están siendo víctimas de violencia sexual y de abuso sexual, con denuncia o sin denuncia, agravada
marca una agenda de quien tiene ganas de levantar esa agenda, digamos, a nivel provincial, a nivel local. Hay una intención política, tanto del gobernador como de Mauro, de levantar esa agenda, de observar esa demanda y decir acá hace falta política pública. Cómo dejamos de ser objeto de estudio para ser sujeto de derecho y en base a eso generar política pública local. Así que prontamente a Puerta Violeta se le va a sumar otra puerta más, que será los grupos de mujeres que tienen ganas de poner en palabra, porque sucede que vienen y quizás no quiere denunciar porque hay un poquito de confianza, pero hasta ahí en la justicia, sobre todo por la falta de perspectiva y los tiempos legales y demás, pero que tienen ganas de venir a poner en palabra, de decir esto me sucedió a mí, quiero escuchar a otra persona que le haya sucedido, y primero decirte eso, que el impacto hasta dónde llega. Uno piensa, bueno, en Washington, sí, pero sí. En general Rodríguez también impactó. Mirá cómo nos ponemos desde el 2018 hasta julio y hasta el día de hoy. Así que es un agradecimiento interno a nombre de las mujeres de Rodríguez, porque como dijo Giselle Pericot, vergüenza tienen que tener ellos. Y la pregunta tiene que ver con el movimiento de mujeres que mencionaste. ¿Cómo lo ves hoy? ¿Cómo ves hoy el feminismo o los feminismos? No tiene nada que ver con el derecho ni con nada, tiene que ver con nuestros derechos. ¿Cómo ves el feminismo hoy, Telma? Y agradecerte nuevamente. No, gracias. A mí me impresiona, bueno, esto como con datos más específicos, ¿no? Que esto que es una sensación de responsabilidad que siempre tuve, que es que una vez que denuncié, además sabemos que la justicia penal no es que le decís, che, ya está, ya me cansé, me bajo, me habías preguntado, no es la justicia civil, no me bajo, no me importa, esto va a seguir, entonces ya que sigue, por lo menos quiero tener yo potestad sobre lo que está sucediendo. Entonces para mí sigue siendo muy impresionante porque eso que pienso se materializa. Si cuando me ponen a mí en un lugar de no darme justicia, baja la tasa de denuncia, y cuando me dan justicia la sensación de responsabilidad siempre fue muy grande. Y en términos, por otro lado, mientras te escuchaba pensaba la importancia de poder poner en palabras, y también a mí siempre se me hace esta pregunta, ¿no? ¿Qué le dirías a las víctimas? No les puedo decir nada porque no tengo idea cómo se hace. Yo puedo contarles cómo hice yo, no puedo contarles cómo tienen que hacer, porque las realidades de cada víctima son tan distintas que es imposible que yo pueda darle una receta. Pero sí, me parece que mi mensaje, si es que tiene que haber uno, es no animate a hablar, sino bancate a escuchar. Escuchemos, ¿no? Es esa, porque creo que en esta lógica de la vergüenza cruzó de vereda, la vergüenza no es más de la víctima, sino del victimario, lo mismo la responsabilidad respecto de quién habla y quién escucha, ¿no? Ponernos la responsabilidad de escuchar. Y es un momento muy difícil, me parece, para los movimientos feministas, porque yendo a esto de la batalla cultural, nos han logrado poner en un lugar donde, como no teníamos una estrategia realmente armada, sin subestimar a muchísimas que vienen luchando hace millones de años y que sí habrán pensado sus estrategias, la realidad es que cuando nos vimos interpeladas más, de una masa más grande, más amplia, sin ningún conocimiento militante, ni partidario, ni de derechos humanos, fuimos improvisando y haciendo lo que podíamos, y por momentos haciendo muy bien, por momentos equivocando la estrategia, el modo de implementarlo. En el medio, yo por mucho tiempo me olvidé que yo era víctima. Y entonces vi respuestas que no me correspondía dar, pero que intentaba dar en la desesperación y en la sensación de, che, yo tengo muchos privilegios al lado de las historias que escucho. Yo estoy acá sentada, yo como rico, yo tengo muchos privilegios, pero no soy superpoderosa, ni siquiera tengo poder real, digo, en términos de tomar una decisión. Mi poder es movilizar gente y decir, che, está pasando esto, hagamos algo, pero creo que uno de los grandes problemas es que también, para pensar un poco más allá de lo que han hecho nuestra propia autocrítica, es que por el gen mismo del feminismo, de cuestionarlo todo, nos hemos cuestionado cosas de una forma quizás demasiado trámite del sol, y me parece que eso también abrió puertas para pensar una autocrítica. Después creo que justamente porque los movimientos feministas son los que vienen a
disputar el poder y a decir, che, el modo en el que se ha ejercido el poder históricamente está mal, es muy difícil que tengamos aliados. Después, en términos más concretos, ¿cuándo tuvimos caja? ¿Cuándo tuvimos plata? Las feministas. ¿Cuándo los movimientos feministas, a los que tanto nos acusan de chorras, tuvimos realmente para decir, che, bajo esta política pública? La realidad es que ni el propio Ministerio de Género de Nación tenía caja. Entonces, fue una situación muy peligrosa, porque entonces quedamos ciertas protagonistas en un lugar, yo no político, pero sí social, de tener que dar respuestas y el sentido común, bueno, se perdió por completo por parte de quienes no están en ese debate cotidiano. Entonces era muy fácil la bajada de línea. Che, ¿dónde están? Poniendo el cuerpo. Che, ¿dónde están? Yo litigando mi propio caso. O sea, entonces encima muchas de las que nos vimos interpeladas son víctimas. Entonces atravesamos nuestro proceso como víctima y tratamos de acompañar a la que tenemos al lado. Entonces creo que estamos en un momento de recalcular, de cuidarnos también. Yo en primera persona necesité salir de tanto poner el cuerpo, porque tampoco sirvo para la próxima batalla si sigo así, si seguía así. Y me parece que hay algo que tomar de las históricas. Yo tengo vínculo con grandes de las históricas, Ana María Fernández, que es una psicóloga, psicoanalista, con Marita Perceval, que estaba en Cancillería, con ciertas figuras, y Marita una vez me dijo, ¿sabes qué es lo que les falta a ustedes? Como para tratar de tener alguna respuesta constructiva a esto, porque no tengo ninguna en realidad, así que voy a usarme de Marita. ¿Sabes qué les falta a ustedes? Cada una ocuparse, en vez de todas, de todo, cada una ocuparse de una cosa. Vos que sos buena en qué? En derecho. Vos que sos buena en comunicación. No digo que sea lo que nos falta y lo que no pensamos entre nosotras, pero me parece que como estrategia, como algo hacia adelante, a mí me sirvió mucho para organizarme. Che, yo sirvo si voy y pongo el cuerpo en Puerta Violeta y me siento y escucho a todas esas mujeres, o yo sirvo más si me siento ahí en Loea, donde yo misma les digo, che, me siento rarísima acá, porque yo estoy acá toda divina diciendo, che, está pasando esto y en realidad está pasando esto posta. Allá digo, afuera de Loea, no lejos. Pero entonces me parece que eso puede ser algo que nos permita organizarnos y después volver un poco más recargadas. Si es un peligro, ¿cómo nos han vuelto a silenciar? Porque la lógica es violentarnos. Gracias. Tema. La cancha. Bueno, yo voy a comenzar diciendo algo que siempre le digo a mis hijos. Las cosas siempre pasan por algo. Lo que no entiendas hoy lo vas a entender mañana. ¿Sí? En tu caso en particular, no creo, estoy segura que no entendiste lo que estaba pasando en ese momento. Hoy tenés otra perspectiva, otro crecimiento. Y tu aporte que ha dado a la sociedad es inmenso. No digas, no voy a otra batalla. Sí, vas a la otra batalla, vas a pelearla. Y la vas a pelear porque tienes un montón alrededor. Venimos de un país de mujeres fuertes, ¿sí? La que las llaman las mamás luchonas, ¿sí? Las mamás luchonas que con los golpes, con los abusos, crían sus hijos, salen a trabajar. Estamos años luz de lo que es Latinoamérica y lo que es Centroamérica. Argentina. He tenido la suerte de poder comprobarlo. Nos ha sucedido con Ana el año pasado, en Dominicana, una situación de discriminación abierta, donde hemos podido hacer frente, pararnos y decirnos, señores, las cosas no son así, ¿sí? Argentina está adherida a los pactos internacionales, donde es uno de los pocos países donde tenemos la Constitución y los pactos internacionales, ¿sí? Los pactos internacionales, como vos bien decías, no son solamente los acuerdos que pueden haber, derechos humanos. Estamos en un constante cambio. Hoy están cambiando los derechos humanos, se modifican, estamos viendo qué mejor, estamos a prueba o error. Entonces, que vos me digas, no voy a la próxima batalla. Sí, vamos a la próxima. Y a la otra, y nos vamos a quedar 20 veces. Pero estamos años luz, señoras, a lo que es Latinoamérica y lo que es Centroamérica. Entonces voy a luchar por nosotros solamente. Luchar por todas. Y no marcar y decir, hoy me pasó precisamente en la oficina, que estaba mi hijo también, de decir una persona y algo habrán hecho. Perdón, a ver,
que tenemos la culpa de las mujeres siempre. Siempre nosotras. ¿Y ustedes qué? A ver, lisa y llanamente, una persona que abusa a un menor es un violador. No, pero no, es un violador, llámenlo como quieran, es un violador. Que se hagan cargo. Seguí adelante. No, pero yo no decía que me bajo la próxima batalla. Yo decía que si seguía así, como venía, que estaba dándolas todas, como una loca, no servía para, ya está, para la próxima. Así que ahora justamente es momento de todas decir, che, bueno, a ver qué hacemos, si nos organizamos y damos la siguiente y agarrarla. Telma Mundo. Bueno, la pregunta puntualmente no es a la víctima, sino a la futura colega, que le pusiste mucho de vos. Lo que me asombra de todas las veces que te escuché es lo que has estudiado el tema. Tuviste expuestas a 3 jurisdicciones diferentes. ¿Cómo ves hoy a nuestro país en términos del plexo normativo con respecto a la situación de género realmente? Sabemos que no tenemos un gobierno que sea afín a la situación. ¿Cómo ves la situación? Vos que sí la tuviste que estudiar porque tuviste que ponerle el pecho a tu propia situación. Entonces, ¿cómo nos ves desde esa oportunidad que vos tuviste, de esa experiencia? ¿Cómo ves a la justicia hoy? Es difícil ponerse contento por el 15%, como decían recién, pero sin embargo sí hay una realidad que es que en Argentina se condenan el 15% de las denuncias de abuso sexual. América Latina el 1%, no solo Brasil, sino América Latina totalmente. Entonces, frente a ese escenario, me parece que estamos bien, me parece que, de hecho, Brasil, por ejemplo, la CEDAW no tiene jerarquía constitucional, como sí tiene acá. Creo que nosotros no tenemos un problema en términos de leyes. Me parece que en muchos sentidos, ¿no? Digo, hablando específicamente de género, pero en muchos otros sentidos. El problema no son las leyes, sino la aplicación. Y el problema es que quienes las aplican no tienen ningún tipo de formación. Ahora que se debate tanto quién tiene que ocupar el cargo como jueza, como jueza, y que se habla tanto de la necesidad de que sea una mujer, me parece fantástico, pero sabemos, y empecé también en el momento de decir que el hecho de tener vulva no garantiza la perspectiva de género para nada. De hecho, sentimos un nivel de violencia cuando es una mujer la que nos violenta, que es casi más retorcido. Creo que no es un problema en términos de qué normativa hay. Yo no presentaría ni un proyecto. Yo creo que lo que hay que hacer es trabajar sobre los que ya hay, porque de hecho nuestra ley, en términos de la prescripción, está muy bien, porque el problema es quién lo aplica. Hay un fallo, el fallo Frutos, en el Chaco, que está muy bien cómo se hace el análisis en esa contraposición de derechos y se dice sí. La víctima tardó en hablar, pero si vamos a poner los derechos del victimario y los del niño, van a prevalecer los derechos del niño. Entonces, me parece que tiene más que ver con formar, porque si no seguimos teniendo leyes y no tenemos quien las aplique, me parece que el trabajo es más ahí en esa concientización. Y después, otra solución que se me ocurre, hablando específicamente de abuso sexual, son los juicios por la verdad, que de hecho yo acá tengo una discrepancia con el juez Rosansky, con Carlos, que Carlos cree que estoy equivocada en los juicios por la verdad. Difícil discutirle al que metió al Checolás, pero se lo discuto. Porque me parece que es esa manera de fabricar una puerta violeta, como tienen acá en el territorio, pero dentro del marco judicial. Entonces, que las víctimas puedan sentirse escuchadas, que no tenga fines punitivistas, pero que además la víctima no esté en peligro de ser denunciada por su victimario. Me parece a mí una forma de resolver algo que creo que si seguimos en esta línea de que las denuncias, de que esta agenda de que este tema esté en agenda y que las denuncias no sean como antes, una cosa rara, me parece que con lo que han aumentado las denuncias, con el cambio social que hicimos, también el tiempo que las víctimas van a tardar en hablar, como decía
Antes era 33 años, hoy con el cambio social que se provocó, probablemente, y no por ponerles responsabilidad, pero probablemente estemos dando las condiciones para que el tiempo que demoran las víctimas en poder hablar sea menos. Entonces, incluso en ese sentido creo que la justicia va a tener menos conflicto con los plazos de la prescripción. Pero mientras tanto, la solución que para mí podría ser muy útil, porque hay un par de fallos ya de juicios por la verdad, y hablo con esas víctimas, las víctimas del colectivo Yo Sí Te Creo, son 2 hermanas que iniciaron un juicio y el juez les dio lugar a iniciar un juicio por la verdad, porque estaba prescrito, había sucedido, ellos tendrían 45 años, sucedió cuando tenían 6, no las amparaba la ley, ni Cunet ni Piazza, y sin embargo, ese juicio fue muy reparador para ellas. Por ahí, eso no es una ley, eso es que haya buena voluntad por parte de los jueces y que den lugar a este tipo de denuncias. Bueno, con esto cerramos las preguntas. Ahora le voy a ceder la palabra al doctor Ocampo, que va a ser el cierre del evento. Bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches, buenas tardes. Se nos pasó la tarde hablando, la verdad que agradecido siempre con vos, Telma, Débora, sin palabras por el acompañamiento de siempre. Bastó mandarte un mensaje y decir estoy, Eloísa, lo mismo. Y agradecerles a todos los que nos acompañaron en esta charla, a nuestro señor intendente, a los concejales y a directivos del municipio, que hoy están todos presentes, a mi familia en particular, que siempre recibo el acompañamiento. Y quiero hacer un llamado a la conciencia colectiva en vista de un análisis de un proceso de lo que considero una involución social que hoy nos toca vivir. Me vino tu pregunta, justo te digo la verdad, me salió por contestarte porque era el tema que creo que más estuve analizando, y transmitirles la idea, o tratar de transmitirles la idea del grado de sentimientos básicos que hoy se ven digamos, en movimiento en las distintas personas, que tienen que ver con el odio, el rechazo hacia el otro, la no integración, que son sentimientos básicos del ser humano que no evolucionó, del ser humano que no apela a la razón, al entendimiento, al incorporar, al respeto, que tiene que ver fundamentalmente con el entendimiento, el respeto a la mujer, vernos y entender simplemente que todo va desde el acompañar, ¿sí? El carácter más filosófico es muy amplio, porque tenemos que analizar que es un proceso que se viene dando a nivel mundial. No es algo que solo ocurre aquí en Argentina, lamentablemente. Creo que hay un punto de partida de esta situación que tiene que ver, podemos hablar de un mundo pre-pandemia y post-pandemia. Eso impulsado por un capitalismo que persigue un interés particular, desde el movimiento de los medios y la noticia que nos quieren transmitir. En un momento Telma nos contaba el fallo de primera instancia que ocurrió en Brasil, y la noticia era el fallo a favor de D'Artés. Y cuando uno analiza profundamente el fallo, puede dilucidar que el fallo tiene que ver con que no hubo elementos probatorios, o que no tienen que ver con el proceso, con la justicia del momento que permita probar el delito, no que no ocurrió el hecho ilícito. Pero la noticia, transmitida por un interés particular, en el caso de los medios de comunicación, se vio cruzada por ese interés y transmiten otra cosa, que es lo que a la gente hoy le llega. Y por eso escuchamos las preguntas que nos tocó en el momento de la recepción, porque la gente entiende otra cosa. Movilizan los sentimientos, los caracteres básicos del hombre, del odio, y el llamado a la conciencia colectiva con nosotros como profesionales es de que podamos transmitir a nuestros clientes, a nuestros amigos, la realidad, y transmitirlo al castellano criollo, para que pueda ser entendido por todos. Entonces, creo que es nuestro deber, es nuestra lucha. Volvamos al camino de la razón, o dejemos el odio al costado y aprendemos a escucharnos entre todos. Agradecerles a todos y muchísimas gracias por todo.
Sí, por favor. Sí, sí. Tenemos un presente del colegio humilde y un diploma por tu participación. Ay, ya me recibí. ¿Hacemos la gestión? Tenemos tu promesa de matricularte en el colegio. Digamos. ¿Listo?